Hola, yo soy Paulina y hoy vengo a hablarles de este libro que se llama Aprendizaje o el libro de los placeres, escrito por Clarice Lispector y publicado por Editorial Siruela. Esta edición es la del año 2006, aunque en principio el texto se escribió en 1969. Clarice Lispector fue una escritora nacida en Ucrania en 1920, pero desde 1921 ella y toda su familia se mudaron a Brasil y desde entonces ella estuvo en aquel país y en alguna ocasión en una entrevista comentó que de hecho se sentía más brasileña que ucraniana. Ella perteneció a lo que se conoció como la generación del 45 brasileña y es una escritora casi de culto, se lee muchísimo y está en un nicho muy grande por la forma de su escritura que ella misma calificaba de un no estilo. Y realmente es un no estilo, no se puede encasillar en alguno ya previamente existente a cuando ella empezó a escribir. Bueno, Aprendizaje o el libro de los placeres es una novela corta, es una historia de amor entre Lori y Ulises, que son los únicos protagonistas de la historia. Y en esta historia de amor constantemente están construyendo su relación amorosa y deconstruyendo al amor romántico. Es una relación que comienza en principio siendo solamente carnal y sin embargo ellos se enamoran y deciden que quieren tener un amor libre para la época. Entonces es una tarea que no les resulta nada fácil, sobre todo a nuestra protagonista Lori, que constantemente está en un cuestionamiento sobre el amor, sobre la libertad de sí misma y sobre ser ella misma con el hombre con el que ama sin perderse a sí misma de ser quien ya previamente era. Entonces todo el tiempo se está cuestionando si las cosas van por buen camino o si es lo correcto para ganar amor y no perder su libertad. Todo el tiempo está llena de miedos, miedo a ganar amor pero perderse a sí misma, y todo el tiempo está pasando una constante introspección acerca del mundo, acerca de lo que la rodea, acerca de su trabajo, de sí misma, de sus creencias, de su pasado y de sus relaciones pasadas y también de la familia. Y también tiene muchos cuestionamientos ante las posibilidades de amar y ser amado. En general, también los papeles, bueno, el papel masculino de Ulises es constantemente un cuestionamiento de su rol de género como hombre, lo cual fue muy llamativo para la época. Les digo que esto se escribió en 1969. Y Ulises todo el tiempo está no solo cuestionándose, sino también otorgando espacio, otorgando apoyo, otorgando paciencia y no siendo exigente con Lori, dándole el tiempo para que ella pudiera tener este cuestionamiento y resolverlo por sí misma sin que él tuviera que meter su cuchara, por decirlo de alguna forma. La novela, como muchas otras novelas de Clarice Lispector, tiene muchos tintes existencialistas. De hecho, también por eso ella es una escritora de culto, se ha estudiado muchísimo desde el feminismo y también se han hecho varios análisis de sus personajes desde una perspectiva psicológica, porque casi todos sus personajes son súper introspectivos, no solo en este libro, sino en muchos otros. Algo buenísimo de la obra también es que retrata la situación femenina de la época, eran los 60s en Brasil, y está muy bien elaborado cómo describe esta situación. También habla mucho de los estereotipos sobre las relaciones filiales de esa época. Y bueno, la estructura del libro es que está escrito en 2 capítulos cortos. Es una novela, les decía, muy corta. Y tiene un uso gramatical que a primera vista parecería incorrecto. Y tal vez lo sea, digamos, o sea, desde el punto así muy institucional del lenguaje. Sin embargo, por eso es que ella se llamaba una escritora de no estilo, porque sí tiene una intención para Clarice haber escrito el libro que comienza con una coma y termina con 2 puntos. Varias personas que han analizado esta obra plantean que es una obra que no tiene principio ni fin, y eso es padrísimo porque precisamente pues hay algo que sucedió antes
y probablemente algo sucederá después de lo que Clarice ha escrito. Y es una novela muy, muy densa de leerse, porque como les decía anteriormente, todo el tiempo hay una gran introspección de Lori, con todo lo que hace, con todo lo que siente, con todo lo que piensa y lo que dice. Entonces, sí es muy pesado de leer en el sentido de que es demasiado. A mí eso me costó bastante trabajo y en algún momento llegué a creer que no me estaba gustando el libro tal cual. Antes de leer este libro, yo ya tenía un gusto por la escritura de Clarice Lispector al ser una escritura que define muy bien no solo una época, sino también una sociedad, y que todo el tiempo en sus textos se cuestiona el papel de la mujer, pero de una forma muy sutil, que casi pasa desapercibida dentro del texto. Antes de este yo leí uno que se llama La Hora de la Estrella, y del cual escribí una pequeña reseña. Les voy a dejar un link también para que puedan revisarlo. Y me sucedió que yo pensaba que eran casi historias muy cercanas por las formas en las que narra y este cuestionamiento de la mujer, y eso me parece fantástico. Creo que es importante leer a autoras que se cuestionan el género en todos los momentos de la historia, en todas las épocas, las sociedades, y esto con el fin de entender cómo era antes la sociedad, cómo es ahora, y probablemente en el futuro nos preguntemos cómo será, ¿no? Y así lo podamos también contrastar con lo que está pasando actualmente. Como les conté antes, al principio este libro me costó bastante digerirlo mientras lo leía porque es muy denso. Hasta llegué a pensar que no era tanto de mi agrado. Sin embargo, al término de la lectura y pensar cómo lo había concebido, creo que habla de algo intrínseco y que no se puede leer en un texto mucho más general. Creo que no porque sea un caso tan específico el de la vida de Lori y el enamoramiento de Lori deje de ser importante. Al contrario, como dice la consigna feminista, lo personal es político. Y creo que hablar del sí mismo antes que hablar del yo en el mundo, sino el sí mismo en el yo, es algo que requiere muchísimo coraje, valor y amor propio. Una gran conclusión que deja este libro, que me parece bellísima, es que mis deseos son importantes, mis dudas son relevantes, mis miedos son naturales y mi historia personal es la base para todo lo demás. Yo soy importante porque existo. Y eso es bellísimo, eso es algo que Clarice nos deja súper en claro. Entonces les recomiendo muchísimo leer a Clarice Lispector, leer Aprendizaje o el libro de los placeres. Les voy a dejar un link donde puedan conseguir este libro para que lo adquieran y lo lean, perdón. Muchas gracias por verme. Suscríbanse al canal si llevan gusto. También pueden dejar sus comentarios para que sigamos hablando no solo de este texto, sino de otros de Clarice. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos para la próxima. Bye.